Qué alegría estar nuevamente contigo, que estás del otro lado de la pantalla, aquí en nuestro programa Sin Tabú. Aquí todos nos esforzamos por llevarte información seria y de calidad en cada una de las temáticas conversadas. Hoy día vamos a hablar sobre el matrimonio y el embarazo no planificado. Para eso hemos invitado a nuestra amiga, ella es ya muy amiga del programa, Verónica Cajigao, quien es psicoterapeuta familiar. Bienvenida, Verónica, a Sin Tabú. Muchas gracias, es un gran gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Vamos a comenzar conversando sobre qué idea tienen los matrimonios al planificar sus hijos. Así es, principalmente la planificación está buscando una especie de orden, ¿no? De prever posibles complicaciones adelante en todos los sentidos económicos, de educación, de dinámica familiar. Entonces está orientado un poco a controlar lo que va a ocurrir, por eso es que uno quiere planificar, ¿no? Sin embargo, no siempre pasa eso, no siempre el embarazo se da en el tiempo que uno lo había previsto, de la manera que uno hubiera querido, y eso a veces genera un poco de frustración, inestabilidad en la familia, en la pareja, pero que poco a poco se va superando, ¿no? Aparentemente tienes los hijos que pensaste, llega un momento en el que dices ya está suficiente, ellos fueron los que quisimos, son los hijos que soñé, y algo ocurre luego de esa situación cuando ya tu mente se dispuso a decir esta etapa llegó hasta aquí. Así es, sí, pues, es verdad que sí. E incluso no siempre se da cuando ya uno ha tenido hijos planificados. A veces uno se casa, dice, bueno, tendremos los hijos a partir de 2 años del matrimonio, y de repente ocurre antes, ¿no? También, entonces se da en ambas situaciones, cuando ya hemos planificado y nos hemos dicho a nosotros mismos, bueno, ya crecieron, ya están aquí, no queremos más, o también vamos a hacerlo en tanto tiempo, y en ambos casos es una gran sorpresa, inicialmente desestabilizadora, pero que luego, como digo, la pareja y la familia se encaminan, ¿no? Algo ocurre luego, ¿no? Y vamos a llegar poco a poco hasta allí, porque todavía estamos en el shock, en la impresión. Hay una palabra muy fuerte, pero no deja de ser una realidad en la sociedad. Una mujer puede pensar, uy, llegó un bebito, no estaba planificado, me arruiné la vida. Suena muy fuerte eso. Sí, pues ¿Ocurre esto? Como dices, es bastante fuerte y a veces pasa por la mente de las personas, pero luego, como decimos, pasado este periodo, aunque muy bien has utilizado la palabra shock, luego uno puede adaptarse gradualmente, y ya esta idea que inicialmente había tenido de que la vida se truncó, de que uno no va a poder ser más uno mismo y todo, va transformándose en otra experiencia, ¿no? Entonces se convierte en algo más enriquecedor. Ahora, no para todos, porque tenemos que reconocer también que podemos haber personas con algunos problemas psicológicos y que impide que este proceso de adaptación se dé de manera adecuada, ¿no? Y que siempre crecen con esta idea de que efectivamente los hijos son una carga, interrumpen la vida, ¿no? Y eso pues no es nada favorable, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una pareja joven, recién casada, con muchos sueños, que puede estar pensando, hay que comprar la casa primero, hay que tener el auto primero, las condiciones necesarias para darle el mejor hábitat, el mejor entorno a nuestro niño, y de pronto fuera de tiempo sale gestando la señora, la esposa, y entra en pánico esa pareja, entra en temores, en inseguridades. ¿Esto es correcto? O sea, más que correcto, sí ocurre. ¿Esto sucede? Sí sucede. Y sobre todo cuando ha pasado esto, ¿no? Ahora vemos mucho en las parejas jóvenes que efectivamente antes de pensar en los bebés dicen, no, primero el departamento, primero el auto, ¿no? O sea, que tengamos un ascenso, hagamos la maestría, entonces una serie de cosas previas que uno planifica y quiere conseguir, ¿no? Y que no es tan mal, ¿verdad? No, por supuesto que no está para nada mal, no es inadecuado, no es que seamos mejor o peor aquellos que decidieron antes o después, pero como es algo que no se da en el momento que uno esperaba, por supuesto que genera un shock inicial, ¿no? Es como, ¿pero qué pasó? Nosotros no lo habíamos previsto así. Y a veces sí, entra angustia, pánico, mucha inestabilidad, ¿no?
llanto, como que se nuble el camino, como si no hubiera una salida. Un túnel oscuro, no hay luz por ningún lado. ¿En serio se puede sentir alguien así? Sí, se sienten así, incluso ni siquiera experimentan, se bloquean de tal manera que a veces ni siquiera sienten a su propio bebé. Ya cuando ha crecido y se empiezan los movimientos, el bloqueo es tanto que no lo sienten, no lo perciben, ¿no? Incluso los síntomas ni siquiera los desarrollan, porque, bueno, no todas las mamás desarrollamos síntomas durante el embarazo, pero algunas veces tiene que ver con un componente emocional, ¿no? Qué y es esta experiencia de bloqueo, de lo que uno está viviendo, ¿no? ¿Por qué una mujer podría pensar, yo no quiero tener niños, pero no me estoy cuidando a la vez? ¿Qué ocurre en la mente de esta persona? Claro, ahí podemos apreciar un poco de incongruencia, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué pasa si uno dice, ahorita no estoy preparada, por los motivos que sea, no quiero todavía tener hijos, porque implica una gran responsabilidad? Sin embargo, no toma las medidas del caso para poder hacerlo, ¿no? Para que esto no ocurra. Entonces, ahí vemos que está dándose esta incongruencia y que obviamente lo que va a conseguir es que termine quedando embarazada y se sienta mal y no se convierta en una experiencia tan bonita, ¿no? Y no es lo más esperado. Por eso, si es que uno realmente ha visto que no está todavía listo para tener los hijos, bueno, que se tomen las medidas necesarias, ¿no? Y eso es necesario conversarlo. Por supuesto, negociarlo con el cónyuge. Claro, así es súper importante con el esposo, ¿no? Con la pareja, conversar al respecto, comunicarse qué es lo que quieren, porque de repente uno de ellos quiere, el otro no quiere, el uno quiere en 2 años, el otro no quiere en 2 años, entonces siempre es bueno llegar a un acuerdo, ¿no? Para que esta situación no genere ningún conflicto. Y lo más importante acá es que si bien uno puede pasar por esta situación de que ocurra un embarazo no planificado durante el matrimonio, pero si la relación como base está bien, hay comunicación, hay demostración de afecto, es una pareja constructiva, que se apoya mutuamente, pues este shock inicial va a ser superado con éxito, ¿no? A diferencia si de repente en la pareja no hay estos elementos de los que estoy mencionando y por el contrario hay conflictos permanentes, pues se va a sumar, ¿no? Esta no planificación va a sumar a la problemática de la pareja y se va a convertir de repente en un elemento detonante. Por supuesto, ¿no? ¿Podrían separarse los Algunas cónyuges? veces pasa, pero yo te dije, ¿por qué no te cuidaste? Empiezan a buscar un culpable. A buscar un culpable, a no asumir sus propias responsabilidades, ¿no? Entonces efectivamente dicen, bueno, no, eres tú, eres yo, y empieza a generar conflicto, ¿no? Debe ser bien complicado, ¿verdad, Verónica? Porque se dice que si la mujer no quiere tener niños, por más que el varón lo añore, lo anhele, lo desee, bien difícil, porque ella es la que va a dar la apertura. Sí, pues en realidad finalmente somos nosotras las mujeres quienes concebimos finalmente, ¿no? Quienes llevamos al bebé en nuestro vientre. Entonces, pero acá uno tendría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué esta mujer no quisiera tener hijos? Porque, ok, uno actualmente, debido a cómo estamos y las demandas de nuestro entorno en relación a nuestra realización como profesionales, ¿no? Como estudiantes o lo que fuera, hace que la maternidad se haya postergado un poco más en tiempo a comparación de, no sé, nuestros papás, ¿no? Que lo hacían muchos más jóvenes. Pero igual es parte como que de la vida y del ciclo y de las etapas de todo ser humano en algún momento llegar el desarrollo y la construcción de una familia. Entonces, ¿qué les podría estar ocurriendo a una mujer que se niega, ¿no? Porque toda mujer nace con el instinto materno, venimos con esa noción. O sea, con esta, de pronto no activado, ¿no? Tal vez se activa recién con la pasiva, situación, de ¿no? repente. Pero, repito, tal vez se ha postergado actualmente en el tiempo, pero se espera que en algún momento, ¿no? llegue este deseo de formar una familia con hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se cierra y pasa el tiempo y sigue sin querer tenerlo, ¿no? Tal vez en su infancia, en su niñez, algo ha vivido y tiene miedo de que le pase lo mismo. O sea, algo ha ocurrido, no es lo esperado. Así es. Hay una frase que dice cuando estos embarazos aparecen fuera de tiempo, es la voluntad de Dios, Él lo quiso así. Esta frase sería bastante reconfortadora de repente en esta crisis, en este shock. Por supuesto, para las personas que somos creyentes de todas maneras, ¿no? Si es algo que conforta, ¿no? Que dice, bueno, de pronto no lo vi, no lo planifiqué, no hice lo necesario para que no ocurra, pero tal vez es la voluntad de Dios, ¿no? Porque
cuántas otras mujeres o parejas quieren ser papás y no pueden serlo, ¿no? Entonces se convierte empieza uno a darle otra mirada, en lugar de ser un castigo, un impedimento, un obstáculo a la consecución de tus metas, se convierte tal vez en una bendición, ¿no? Pero eso depende del enfoque de cada persona y obviamente para eso, cuando ya pasa un tiempo esperado y la persona no se adapta a su nueva situación, pues se debe buscar ayuda, y en realidad uno como profesional trata de orientar a eso, hacia aceptar y verlo desde una perspectiva más positiva, ¿no? Pero siempre realista. Cuéntanos, Verónica, ¿cuáles serían esas etapas? De repente una de nuestras amigas está pasando por esa situación, todavía está en la etapa de shock, el cónyuge pues está también haciendo su propia transición. Tú como experta, ¿qué le dirías? ¿Es normal lo que estás sintiendo? Luego vas a sentir esto otro, luego vendrá esto siguiente. Cuéntanos un poquito. Así es, muy bien. Si bien existen etapas o fases, estas no siempre se dan de manera secuencial, pero siempre uno tiende a pasar por ella, ¿no? Como por ejemplo, la reacción inicial es negación. No, esto no nos está pasando, no es cierto, debe haber un error, volvámonos a hacer un examen, ¿no? Pero si nosotros habíamos tomado las precauciones, pero si nosotros no queríamos, ¿qué pasó? ¿No? La primera reacción es la negación. Luego esta negación se va transformando en una especie de molestia, de cólera, de frustración. ¿Pero por qué a nosotros? Si nosotros no habíamos querido. Y empieza a generarse emociones de esta índole, ¿no? De cólera, de rabia. A veces empiezan a responsabilizarse el uno con el otro, ¿no? Pero luego estas emociones de malestar se van transformando poco a poco en aceptación, ¿no? O sea, el paso es: me niego, me molesto, termino aceptándolo, ¿no? Pero entre esta negación y esta aceptación hay tiempos, ¿no? A veces pueden pasar 2 meses, 1 mes, semanas, 2 días, en una misma semana por todos estos procesos. Y a veces ya cuando supera y, por ejemplo, ya han pasado 6 meses y la persona aún no acepta o no se adapta a lo que está viviendo, probablemente requiere atención profesional, ¿no? Y de eso todavía tenemos mucho que conversar, porque ese tema está muy interesante: matrimonio y embarazo fuera de tiempo. Si tienes una pregunta, un comentario, nos quieras contar tu caso, el blog y el Facebook de Sin Tabú, recuerda que están siempre a tu disposición. Volvemos con el siguiente bloque. Nuevamente estamos contigo en esta segunda parte de nuestro programa de hoy, aquí en Sin Tabú. Hemos venido conversando sobre los matrimonios y los embarazos fuera de tiempo. Para eso, Verónica, queremos continuar con esta conversación. Dijiste que habían etapas por las que pasa ambos, hombre y mujer, o solo ella. ¿Cómo es esto? Podrían ser ambos los 2 miembros de la pareja, cada uno en distintos tiempos, no siempre va a ocurrir en el mismo momento. Y no siempre de manera secuencial, pero sí, efectivamente, la primera fase va a ser la negación, ¿no? El rechazo a lo que uno está pasando. Luego uno se va a sentir muy molesto, muy fastidiado con lo que está viviendo. Luego uno va a tener que empezar como que a negociar con esto que está viviendo, y no solo con uno mismo, sino también con la otra persona, en este caso por lo que es un embarazo implica a otra persona, y finalmente uno termina adaptándose, ¿no? Pero entre estos y aceptando lo que está viviendo. Entonces, en este proceso hay tiempos que no son los mismos para todos, pero se espera que se dé, o sea, se espera que uno llegue a la etapa final, que es aceptar lo que uno está viviendo. De la mejor manera. De la mejor manera, con la mejor disposición, porque si fuera otra situación diferente, de repente uno tendría más tiempo para adaptarse, ¿no? O la forma como lo hace de pronto tendría que ser, no sé, pues diferente. No habría repercusiones, quizás. Sí, pero acá ya repercute no solo en nosotros mismos, sino en nuestro hijo, ¿no? Entonces, y la repercusión emocional no es desde que nace, se da desde que lo tenemos en el vientre, porque nos siente, nos escucha, ¿no? Nuestro ritmo, si respiramos más rápido porque estamos ansiosos, él lo capta o ella lo capta, ¿no? Entonces,
es importante que se busque ayuda si uno siente que no puede, si la pareja no basta, buscar apoyo emocional, espiritual, o sea, es necesario tratar de llegar a la fase de la aceptación, ¿no? Al inicio de esta conversación mencionamos que las parejas tienen una intención de planificar sus hijitos, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esa planificación? Porque puede que se casaron en una condición A, pero cuando van pasando los meses entran a otras condiciones, B, C, D. Esa planificación, ¿cómo se da? Casi siempre es conversado nada más. O sea, son muy pocas las parejas que se sientan y hacen números y hacen, no sé, pues una proyección de Excel diciendo, mira, tenemos esto, ganamos tanto y en función de esto pensamos que para el próximo año vamos a tener tanto y entonces, ¿no? La nueva inversión. Exacto. Entonces, casi siempre es, mira, ¿qué tal si en 2 años, supongo que en ese tiempo vamos a poder conseguir las cosas, ¿no? Como te digo, es una planificación más de diálogo, ¿no? No siempre es así tan estricta y tan formal. Y por eso es que también pasa que se da sin que antes de que uno lo había previsto, ¿no? Pero si nos ponemos en el caso y en la situación de aquellas parejas que lo hicieron con todo bien estructurado, ¿no? Incluso en estas parejas también puede darse fuera de tiempo. Y eso hablando de la dimensión económica que tú muy bien has mencionado, pero también hay otros anhelos, otros sueños como es la superación profesional, la superación cultural. ¿Qué ocurre en estas parejas? Sí, claro, o sea, definitivamente uno cuando decide formar una familia quiere hacerlo también para construir algo diferente en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Eso es lo que se espera. Así es, eso es lo que uno busca, eso es lo que uno quiere al decir, oye, ok, me caso, voy a formar mi familia, inicialmente solo con mi esposo y luego vendrán los hijos, pero uno quiere buscar siempre su mejoría, su progreso, su crecimiento y llegar a una sensación de realización plena, ¿no? Entonces, sí, efectivamente uno quiere mejoras laborales, ¿no? Mejoras profesionales, reconocimiento, también quiere, si es que veía que de repente en la casa de donde creció, por más que uno respete y valore, a veces encontramos errores en nuestros padres y uno no quiere volver a repetirlos, pues trata de hacer todo lo posible para que eso no ocurra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente uno busca una mejoría, ¿no? Pero no siempre se da, pues. Tenemos también nosotros mismos nuestras propias limitaciones. Por más que querramos todo lo mejor, a veces no podemos hacerlo en su totalidad, ¿no? ¿Qué le dirías a un esposo, una esposa joven que ahora se encuentra con esta realidad? Ese pensamiento que lo ayudaría. Tú algo nos hablaste de aquellas parejas que no pueden tener niños y es muy placentero pensar que ellos sí pudieron, ¿no? Claro, yo les diría, miren, entendemos y les entiendo, ¿no? Y entiéndanse que están pasando por una situación difícil, es comprensible. Aceptarlo. Pero por favor, acepten poco a poco, ¿no? Que esta situación finalmente va a traer cosas favorables y bonitas para su vida y sobre todo que se convierta en una experiencia que no todas las parejas tienen la felicidad de vivir, ¿no? Y que si bien al principio es difícil y de repente no hay plata, de repente no hay todavía estudios, de repente no se consiguieron un montón de cosas que efectivamente iban a hacer que este bebé venga en un mejor ambiente, pero créanme, o sea, estando este bebé presente en sus vidas va a ser su gran motor, ¿no? Entonces, y eso tal vez los va a ayudar, pero que es comprensible y que no se presionen tampoco por ya estar bien, o sea, que es normal sentirse mal al principio cuando ha sido fuera de tiempo, ¿no? Es innegable que económicamente habrán algunas repercusiones entonces. Sí, de todas maneras. A nivel de la superación personal también. Sí, quizás si antes lo ibas a hacer en 5 años, pues te tomará 7, ¿no? Te tomará 8, pero al principio uno dice, no puede ser, pero ya cuando ves a tu bebé en tus brazos y dices, bueno, mi vida profesional puede detenerse un tiempo, ¿no? Mi superación no va a ser para toda la vida, no se va a detener por siempre, lo puedo dejar transitoriamente y continuar, ¿no? Cuéntanos un poquito de los casos que tú has atendido como profesional. ¿Cuáles son las reacciones, las actitudes más comunes frente a estos embarazos fuera de tiempo? Lo más común es ansiedad en primera instancia, ¿no? Mucha ansiedad. ¿Más en hombres, más en mujeres? En la mujer. En la mujer. El hombre, como todavía no conecta tanto, porque finalmente la mamá es quien, no es que tenga un papel principal o mejor que el hombre, pero por lo menos por 9 meses es la figura principal porque tiene al bebé dentro de sí mismo, ¿no? No mejor, pero sí protagónico. Claro, en ese momento tiene el rol protagónico, ¿no? Entonces, por supuesto, principalmente quien empieza a tener, porque no solo es un cambio para afuera y en relación a metas, a parte económica, estudios, sino que corporalmente hablando también.
¿Qué pasa si esta mamá no quería todavía, fue fuera de tiempo y desde los primeros meses tiene náuseas, vómitos, malestar, mareo? Entonces ya eso le suma, empieza a subir de peso, no se siente bien consigo misma. Entonces la mamá es quien principalmente inicialmente experimenta esta situación de ansiedad, ¿no? Y a veces esta ansiedad, como a veces puede ser muy intensa o se mantiene por mucho tiempo, se empieza a transformar en su gran prima hermana, que es la depresión, ¿no? Y acá ya se conjugan ambas, más el estrés del día a día y de los cambios que ya se empiezan a vivir, hablando solo en el embarazo, porque luego ya viene ya cuando el niño ha nacido. Entonces, ahí hace que se experimente esto inicialmente, ¿no? Entonces vienen muy angustiadas, con mucho malestar, con mucho sufrimiento, ¿no? ¿Qué le pasa a los hombres, Verónica? ¿Será que se aíslan en su sorpresa para hacer su propia transición? ¿Será que lloran? ¿Será que cambian de actitud para con la esposa? ¿Qué ocurre? En realidad, para el caso de los varones sí hay algunas variaciones por lo mismo de la cultura, ¿no? Culturalmente es menos aceptable, vamos a decirlo así, llorar, expresar emociones, ¿no? Por más que sí la experimenten, porque no es que el hombre no sienta las emociones, sino que la forma de expresarlas varía en comparación a las mujeres por un tema también social y cultural, ¿no? De formación, de familia. Entonces, pero sí, también pasan por este proceso y a veces les toca hacer como que el soporte, por lo tanto no pueden quebrarse, no pueden experimentar ansiedad, ¿no? O se la controlan de alguna manera para que la otra persona lo pueda vivir de alguna forma. A veces se sacrifican, pero algunos casos no, algunos casos huyen, entran en negación y esta negación nunca se transforma en ira, ni en dolor, ni en nada y en aceptación, sino que terminan evadiendo su responsabilidad, aislándose más de la pareja, alejándose en todos los sentidos y se convierte en un embarazo bastante doloroso, ¿no? Para la mamá que se queda sola. Y además a veces, es su sorpresa. Claro, y a veces se queda sola no físicamente porque la pareja está ahí, sino que no hay el apoyo que se necesita en esta etapa, ¿no? Qué importante. Y tú hablaste de dos cosas que quiero resaltar. Una es que durante el embarazo es un proceso y después nace ese bebito. Por supuesto. Y tiene otro sistema, la nueva familia, porque hay un miembro más. Así es. Y ahí, mira, a veces me ha pasado con algunos pacientes que ya, bueno, entraron en shock. No vamos a tocar muchos los que recibieron bien la noticia porque eso es un poco más fácil y aún así luego es complicado, pero ya reciben la noticia, entran en shock, se adaptan, se aceptan la situación. En el nacimiento otra vez se activa esta crisis, esta especie de shock, porque ya se había acostumbrado esta pareja a la idea. Claro, a la idea de un bebé, pero un bebé todavía adentro, que no llora, que no necesita comer, que no tienes que cambiarle pañales, que no lo tienes que bañar, que no se enferma, ¿no? Que si tú quieres ir en esta dirección, pues vas con tu barriguita, ¿no? Entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa ya cuando nace? Otra vez, ¿no? Ahí recién se vive el cambio importante. ¿Hay una regresión posible? A veces pasa, ¿no? Pero luego se adaptan otra vez, porque todo finalmente es adaptación. Ningún cambio trastoca para toda la vida, ¿no? Bueno, algunos que son muy fuertes, que no son motivo de esta entrevista, ¿no? Por supuesto, pero que en este caso luego uno se adapta. Al principio era súper complicado amanecerte para darle la leche, pues luego de unos meses te adaptas, así, ¿no? Hasta ya automáticamente tu hijo ni se despierta y tú ya estás despierta a las 2 de la mañana, ¿no? Igual la cambiada de pañales te vuelves una experta, las enfermedades ya las manejas mejor, tú misma sabes la medicación, entonces todo después de un tiempo es más llevadero. Es más llevadero. ¿Cuál es la función de los hijitos en un matrimonio? ¿Por qué existen? ¿Para qué están? Una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque yo creo que en primer lugar estos hijitos, o sea, más que verlos como algo para el matrimonio, yo creo que tenemos que pensar en ellos como individuos únicos, ¿no? ¿Para qué vinieron a este mundo ellos? Y secundariamente, obviamente puede ser algo súper unificador en una pareja, en una familia, y a veces también puede ser motivo de separación, ¿no? Entonces, no hay que darle tampoco... a veces uno anhela, ¿no? Y con la fantasía y la ilusión dice, no, los hijos son para unir a la familia o para crecer o todo, pero a veces esa visión nos puede llevar a ponerlos a darles una responsabilidad inconscientemente muy fuerte, ¿no? Los hijos han venido a este mundo para ser felices como individuos únicos, ¿no? Y nosotros tenemos un rol protagónico en eso, exacto, ¿verdad? Nuestra función
función es acompañarlo, ¿no? Finalmente, ¿qué nos dirías para estas parejas que pasan por estos embarazos no planificados? Bueno, les diría que tranquilos, que si bien inicialmente se van a ver trastocados en todos los aspectos de su vida, una transformación inicialmente angustiante, pero que luego de un tiempo se van a sentir bien, se van a adaptar y van a poder superarlo. Y lo importante es que se enfoquen también en su pareja, trabajen con la pareja para que juntos, porque no se trata de que uno más que el otro, sino que juntos puedan superar esta situación. Muchísimas gracias, Verónica, por estos valiosos aportes hoy aquí en el programa. No hay de qué y muchas gracias también. Ha sido realmente encantador hablar sobre los matrimonios y aquellos embarazos fuera de tiempo. Si tienes un comentario, una pregunta, una duda, siempre el Facebook y el blog de Sin Tabú están a tu plena disposición. Recordemos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Quienes tienen la oportunidad de tenerlos, de criarlos, de quererlos, pues disfrutemos de este privilegio que el Señor, que Dios nos regaló. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Sin Tabú. Nos vemos en una siguiente edición en la TV Nuevo Tiempo.